Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio bíblico respecto de alguna postura que Dios tiene de frente a la sabiduría, a lo que es sabiduría humana y a lo que es sabiduría de Dios. La diferencia y el camino para llegar a tener la disposición de adquirir sabiduría de Dios. Mira lo que dice el proverbio en el capítulo 26 de los Proverbios, en el versículo 12 dice: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que en él. Quiere decir que una persona que tú has conocido, o algunas personas, o tú mismo, o yo mismo, cuando hemos sido necios, tenemos más esperanza que el que cree que todo lo sabe. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues te voy a contar que hubo un hombre muy sabio que fue el hijo de David, el rey Salomón, que solamente lo que le pidió a Dios fue sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y entonces él, en el análisis de la sabiduría y la necedad, fíjate lo que dijo. Este hombre dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuere el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Como quien dice, se dedicó a tomar y analizar la sabiduría de ver cuál era el bien de la humanidad o el mal, la historia, lo que pasa en la vida. Después este hombre abundó en riqueza, tuvo ganado, tuvo plata, oro, tesoros, inclusive les quitaba a los reinos. Era un hombre excesivamente rico. Amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantones y cantoras, de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Después dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Lo que viste primero en el proverbio, dice: ¿has visto un sabio en su propia opinión? Pues el necio tiene más esperanza. Pero aquí este hombre dice que la sabiduría del hombre sobrepasaba la necedad. O sea, después miré todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y todo era vanidad. Entonces he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Pero aquí hace una comparación de un necio y un sabio. Dice: el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que lo mismo me va a pasar a mí que al necio. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y de todos modos nos vamos a morir. El necio se va a morir y yo me voy a morir. Nos va a pasar lo mismo.
¿De qué sirve entonces estar tratando de ser más sabio? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Dice este hombre. ¿De qué sirve ser sabio? ¿De qué sirve saber muchas cosas? Ser mayor que otros porque conoce uno otras cosas que otros no conocen. Y que por ahí en la historia de la humanidad, pues por eso se dio la era de la esclavitud. Porque unos conocían cosas que otros no. Entonces, viendo esta postura que dice el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. En los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Entonces la pregunta que se hace es, ¿para qué pues he trabajado ahora para hacerme más sabio? ¿De qué va a servir? Si el necio se va a morir y no va a haber memoria de él. Y dice el Señor que el hombre es como la flor del campo. Nace, crece, viene la temporada de secas, se seca y se pierde, ya no hay memoria. Pues así está diciendo este hombre que solamente pidió sabiduría respecto de la sabiduría humana. El sabio en su propia opinión, sabiduría. La verdadera sabiduría, la cual ha dado resultados en la vida de las gentes, ahí en Proverbios 3, dice la palabra así. Esta es la sabiduría que Dios recomienda. No esa sabiduría en la cual el sabio dijo, ¿y esto para qué sirve? No sirve para nada, nos vamos a morir. Pero hay algo que dice aquí. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Tú conoces ideas de personas y si no es que tú mismo o tú misma has estado en esa encrucijada donde dices, bueno, no se van a dar cuenta, ahorita les gano aquí, ahorita me robo algo, ahorita miento, ahorita no sé, creyendo que uno es más sabio usando la maldad. La mentira es una maldad. ¿Y cuántas veces en nuestra vida de pecado salimos adelante con la falsa verdad o la mentira? Mejor le digo una mentira para que no me sorprendan y no me vaya mal. Sabiduría humana para salir de los problemas. El Señor dice, fíjate de Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Te das cuenta por qué mucha gente está enferma? Porque son sabios en su propia prudencia. Cuando uno se confía de Dios y hace su voluntad, no dice que no te vas a enfermar, dice que va a ser medicina. La medicina no podría existir si no hay una enfermedad. Será la medicina. Tu corazón limpio, tu corazón puro, tu corazón consagrado a Dios, a sus mandamientos. Honra a Dios.
Ahora, en el Salmo 111, fíjate lo que dice respecto de esto. En el versículo 10 dice, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hemos estudiado, ¿qué es amor? Obediencia. Amar a Dios es obedecerle. Por eso decía Jesucristo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Nos dice el Señor, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. No dice todos los que se lo saben. Porque hay gente que se puede saber los 10 mandamientos del 1 al 10 y del 10 para arriba, otra vez al 1. Dice aquí, todos los que practican sus mandamientos. Los que no practican sus mandamientos van a caer en esto que dijo Eclesiastés. Se van a afanar toda su vida por ser más sabios y esa sabiduría no los va a llevar a nada. Después vamos a morir y después de nosotros no se va a acordar nadie. Entonces el Señor, por medio de la Escritura, te dice, no te fíes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, confíate de Dios. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando respecto de sabiduría. Allá adelantito del libro de Hebreos está el libro de Santiago. Y habla entonces aquí de sabiduría. Vamos a ver. Proverbios 9:10 también dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Del Santísimo, del Altísimo, de Dios, el conocimiento de Dios es la inteligencia. El que confía en Dios es inteligente, dice aquí, en el Proverbio 9:10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Ahora, vamos a ver cuál es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios respecto de lo escrito en el libro de Santiago, en el capítulo 3, a partir del versículo 13. Mira, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Como una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabes cuál es la sabiduría? La mansedumbre. Todas las personas que no son sabias son altaneras. No les gusta recibir indicaciones de Dios, menos. Por eso dicen, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Los que no quieren obedecer sus mandamientos son los altaneros, los que traen ahí un espíritu que dice la Escritura que es el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. No quieren obedecer a Dios. Tienen un montón de argumentos mundanos, como lo dijo el hombre sabio en el Eclesiastés, Salomón, se dedican dice, yo quise engrandecer mi carne, a beber vino y a ver e investigar todo lo que pasa en la vida. Eso no te va a llevar a ningún lado. Aunque te sepas la historia desde Adán hasta acá, letra por letra, o te sepas lo que quieras, esa sabiduría no te va a llevar a ningún lado. Al rato te mueres y nadie se acuerda de todo el conocimiento que adquiriste en toda tu vida. ¿Quién se va a acordar? Nadie. Y como la vida es un soplo, yo me acuerdo como si fuera ayer que jugaba yo a los
10 años aquí fútbol en esta cancha. Y luego, ¿qué pasó? Rápido se fue el tiempo y los años. Entonces dice el Señor, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quieres ser sabio? Muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría es mansedumbre. No gente broncuda, ni altanera, ni grosera, ni contestona, ni rencillosa. No. La sabia mansedumbre se requiere para observar los mandamientos, que son una bendición para el hombre, porque todo el que obedece o el que practica los mandamientos de Dios nunca le va mal. Porque todas las cosas para los hijos de Dios les son para bien. Los problemas no los ve igual. Hay gente que si, por ejemplo, puede tener un embarazo y luego puede tener un aborto ahí espontáneo, pues no se quiebran la cabeza ni se ponen a renegar contra Dios. Señor, tú lo diste, me alegré cuando me lo ibas a dar, y ahora me alegro porque tengo un hijo en el cielo, está contigo allá, y yo sé que tú me darás otro. La sabiduría humana, no vamos a levantar un acta contra el médico y vamos a no sé qué. Sabio en la sabiduría de Dios o sabio en la sabiduría del hombre. Dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Hay gente que quiere, ¿qué? Aparentar. Tienen unas broncas, están en unos estados de sufrimiento terribles, pero tienen una cara maquillada hacia afuera, como que no pasa nada. Muestra por la buena conducta tus obras con sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes, no digas que estás bien, ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El que siempre se anda ocultando, yo estoy bien, y por dentro son unos mares de sufrimiento. Andan pecando, andan teniendo pecados ocultos, andan sufriendo, la depresión, lo que sea. ¿Cómo estás? Bien. Y se muestra que estás bien por tus obras, por tu conducta en sabia mansedumbre. Quiere decir que se vea que eres alguien manso ante los mandamientos de Dios, no de los hombres. ¿Por qué esta sabiduría de ocultarse? Porque aquí está hablando de cosas que el hombre no puede ver. Yo no puedo ver lo que hay en el corazón de la gente. Está impedido para mí. Y para ti también está impedido que conozcas lo que hay dentro de mí. Pero dice, pero si tienes celos amargos, contención en tu corazón, no lo da por hecho, sino que te lo está explicando para que si tienes eso, pues endereces tu camino. Ahora, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay rencor, donde hay resentimiento, donde hay odio, donde hay todas esas cosas, no hay paz en un corazón. Si hay recuerdos de daños de infancia, de violaciones, de cosas así, traumas, y no lo arreglan, va a haber esa agitación en el alma que no les va a permitir tener sabiduría de Dios, no van a querer obedecer. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un resentimiento no puede obedecer al mandamiento máximo de Dios, que es el perdón. Dios perdonó nuestros pecados por su sangre en la cruz del Calvario y hemos experimentado ahora nosotros la libertad de no tener ningún rencor contra nadie. Nos ha hecho libres.
A eso se refiere el Señor cuando habla de libertad. Libertad de los malos pensamientos contra la gente, contra los rencores familiares, contra los rencores por lo que me hicieron de niño o no me dejaron de hacer, y todas esas cosas. La sabiduría de Dios es para limpiar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Por eso te decía yo que la gente que finge. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien qué? En tu corazón, ¿cómo estás? Dios sí sabe. De Dios no nos podemos esconder. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La persona que está en paz, con su conciencia, va a dormir tranquilo. De por sí ya la vida es tan compleja y tan dura que con los problemas que no nos provocamos nosotros mismos nos basta como para que luego nos quiten el sueño, como para todavía aumentarle problemas producidos por nosotros mismos. Un hijo de Dios no puede estar así. Dios quiere que tú te limpies de por dentro de todas esas manchas, de todas esas, ¿qué? Incertidumbres e hipocresías. Hipocresía es eso. Mira el pastor qué bonito predica ahí, y luego me ven metido en una cantina, ¿no? Con música, llorando por la amante. Imagínate, ¿qué es eso? Es un infierno, es una hipocresía. Y de eso hay muchos funcionarios públicos, sacerdotes, pastores, todos los servidores. Muchos, no todos, tienen esa doble vida. Que siempre les da incertidumbre, no me vayan a cachar. Y la hipocresía, que es, ay no, yo soy bueno. Y no es verdad. Entonces dice el Señor, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y te pregunta, y nos pregunta, y le pregunta al mundo que escucha, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codicia si no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites. Entonces habla de las almas. Las almas que obedecen a Dios son fieles. La fidelidad rota es adulterio en un matrimonio. Entonces dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se diga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura miente cuando dice que el Espíritu que mora en nosotros nos cela, nos anhela celosamente? O sea, el Espíritu de Dios te quiere jalar al bien. Y el espíritu que obra en los hijos de desobediencia los jala pues para el mal. Y la mezcla, o la hipocresía y la tibieza es de aquellos que hablan de Dios viviendo en pecados, viviendo en esto que vamos a leer, y con esto termino. Es algo que nosotros hemos como visto que es un parámetro en el cual nosotros podemos fijarnos para ver cuáles son aquellas cosas mayormente pecaminosas o que nos hacen mal. No tan solo la hipocresía o los pecados ocultos, sino que aquí hacen diferencia del espíritu y la carne. ¿Qué dijo en Eclesiastés este hombre? Vamos a volverlo a ver antes de pasar aquí. Mira, dice: propuse en mi corazón agradar a mi carne
con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. ¿Qué más quiero? Alcohol y ser sabio. Cuando uno ve esto, que contrarresta, se ve entonces que dice, ¿quise qué? ¿Agradar a quién? A mi carne. Entonces aquí hace una diferencia en el libro de Gálatas de lo que es el espíritu y lo que es la carne. Y te dice, y nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lógicamente que cuando habla el sabio Salomón de haber querido gozar su carne a través del vino, no está hablando de santidad de Dios. Está hablando de esa sabiduría que no es de Dios. Sabiduría de hombre. Entonces acá dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. Y te voy a poner un ejemplo claro. Cuando hay personas que quieren hacer un daño y la conciencia les dice que no, esa es la guerra del espíritu y la carne. No, pero es que no le debo hacer daño, pobre cuate, ¿qué tal si? No, sí, pégale, mira lo que te hizo. Ahí está la lucha de la carne y el espíritu. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, y esto te lo explico porque aquí viene una lógica. Dice, porque estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. Pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Quiere decir, el espíritu no te va a hacer que tú transgredas la ley. No vas a estar bajo el peso de la ley. La ley condena a lo que hace mal. No robarás. Aquí en la ley del humano, si robas, te vas por oficio directito a la cárcel. Entonces, dice acá, si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley, o sea, nadie te condena. Y manifiestas son las obras de la carne. Y entonces aquí donde dice, para que tú empieces a adquirir sabiduría, que es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Y luego dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Santísimo quiere decir totalmente apartado del mal. Santo no quiere decir Santa Eduviges o San Benito, no. Quiere decir apartado del mal, apartado para Dios. Entonces, si manifiestas son las obras de la carne, comienza con esto. Dice, adulterio, es el primero. Ser adúltero no quiere decir nomás engañar a tu esposa, quiere decir mezclar pecado con la divinidad. ¿Qué dijo Santiago? Almas adúlteras, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y les dijo adúlteros. Entonces el adulterio no nomás es carnal, también es espiritual contra Dios, porque Dios tiene sus mandamientos y el otro adúltero, en vez de obedecer los mandamientos, se va a traicionar a Dios. ¿De quién son las bodas del Cordero? De la iglesia de Dios. Y Él espera venir por una iglesia, ¿qué? Una novia blanca y sin mancha. Gente santa, gente apartada del mal, consciente de la Escritura y obediente a su mandamiento. Entonces, comienza por el adulterio y luego dice fornicación, que es tener relaciones sexuales sin estar casado. Inmundicia, todo lo que es placer prohibido, todo lo que es rencor, todo lo que está, ahí anda. Se llaman espíritus inmundos, que traen a los gadarenos, ¿te acuerdas? Todos mugrosos, así mal. Entonces, me refiero a esto porque dice idolatría, ya sabemos, que adora ídolos, hechicería, los brujos, las cartas, el tarot, todas esas cosas. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Qué dice el Eclesiastés? Quise gozar mi carne con el vino. Desde ahí te das cuenta que no es sabiduría de Dios,
porque está también en el Nuevo Testamento catalogado como una obra de la carne o un pecado, la borrachera. Borracheras que ahí puede estar entrando todo tipo de consumo de cosas que no debes consumir, que alteran tus sentidos. Orgías, y por si algo falta, dice, y cosas semejantes a estas. En todo eso no opera la sabiduría de Dios. Entonces Dios dice, ¿has visto a un sabio en su propia opinión? Pues los necios van adelante que él. Ya vimos en la sabiduría de Eclesiastés que es cosechar la sabiduría para uno mismo, no es negocio. Uno se va a morir y la sabiduría que uno pueda, no, yo escribí 2 libros, 3 libros, mira, todo eso no va a servir de nada. Tu alma es más importante. La promesa del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel y toda aquella que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y el que cosecha sabiduría para este mundo, pues solamente para este mundo un ratito y después se acabó. Con Cristo no se acabó. Todos los profetas humanos y los sabios humanos están muertos. Cristo te promete vida eterna. ¿Qué es lo que le parece locura a los hombres naturales? Dice la Escritura, para el hombre natural las cosas de Dios parecen locura. Son espíritu, hay que discernirlas espiritualmente. Entonces dice el Señor, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién anda en el espíritu? La persona de oración, la persona que no se deja contaminar con los ambientes mundanos de pecado. La persona que ora por sus semejantes, por sus vecinos, por su familia, que tiene este tipo de sabiduría. Dice, acuérdate lo que dice el buen entendimiento tiene, dice el Salmo 111, los que practican, ¿qué? Sus mandamientos. Esa es sabiduría. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es la ira de hombre? Su sabiduría. ¿Cómo a mí? ¿Cómo a esto? Ándele. Buen entendimiento tienen los que hacen su mandamiento. Dice, entonces, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose ustedes mismos. Reciben la palabra, la guardan en la mente, pero no la viven. Dice el Salmo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Ahí está el problema en mucha gente. ¿Saben Biblia? No, hombre, impresionante. Pero sus vidas no viven lo que saben, ya está desfasado. Saben mucho, pero no practican los mandamientos de Dios. Entonces dice el Señor, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. No nos engañemos. Cada que uno predica, tiene que vivirlo.
Si no, mejor ni hablar. Entonces, así como la fe, hermano, es lo que te va a salvar. Porque la incredulidad es el teflón que no deja que los mandamientos se peguen a tu vida. Si no tienes fe en algo, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces dice el Señor, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú tienes fe en que la palabra es verdad? Cristo les decía, miren, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va a venir al Padre sino por mí. Créanme, crean mis obras. Y siempre estaba luchando con ellos. La incredulidad, la incredulidad, la incredulidad. La incredulidad de su pueblo sigue. Todos están esperando a otro Jesucristo por ahí. Y los bombardeos de los sabios en su propia opinión contra el Señor Jesucristo y su doctrina invaden la tierra. Y está profetizado que eso así va a ser. Dice el Señor, cuando yo vuelva otra vez, ¿hallaré fe en la tierra? Y si ves que somos aquí pocos, alégrate, porque angosta es la puerta y pocos la hallarán, y espaciosa donde muchos la hallarán. Poca gente encuentra la puerta que es Jesucristo. Los que tienen disposición de obedecer, los que tienen disposición de ser mansos. Muestra por tus buenas obras tu sabia mansedumbre. Una oveja es dócil. Los cabritos no obedecen nada, se van al... No dice el dicho ahí, mal dicho. Se te fueron las cabras al monte, pues es que las cabritas siempre se quieren ir para el monte y no obedecen, no les gusta el corral. Los seres humanos no nos gusta que Dios nos prohíba. Siempre tratan de pensar en Dios como alguien prohibitivo, en vez de pensar en Dios en alguien que te ama y que te está haciendo preventivo. Si tú no adulteras, te lo juro que ninguna mujer celosa te va a matar o un hombre celoso te va a dar de balazos. Si no robas, no te van a meter a la cárcel. Si no desearás la mujer de tu prójimo, o la que no es de tu prójimo. Si tú estás casado, ¿qué andas haciendo ahí de codicioso? Si dijo el Señor, si tú miraras a una mujer para codiciarla, estás cometiendo adulterio en tu corazón. Por eso te decía que el corazón nomás Dios lo conoce. Entonces, hermanitos, hermanitas, oremos y pensemos en lo que Dios nos quiere regalar el día de hoy a través de esta palabra para cambiar nuestra conducta. Padre eterno, yo te doy gracias por la bondad, sobre todo por mi vida, por la vida de mis hermanitas aquí, mi hermano Daniel. Bendice a mis hermanos que no vinieron hoy, a Román, a Gerardo, a Rosa, a Daniel. Cuida su vida, Señor, y bendícelos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, también a nuestra hermana Paloma, al padrino Marcos, su familia, a nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos. Y permítenos, Señor, que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Bendice a nuestra familia, Señor, por la cual también clamamos a ti por sus vidas, porque siempre tú quieres tener planes de bendición para todos ellos. Te doy gracias por esta palabra, te amamos, Señor, grábala en nuestro corazón, para que seamos, Señor, personas que podamos obrar con sabia mansedumbre a tu mandamiento y hacer el bien y vencer con el bien el mal, Señor. Porque no se puede vencer el mal con el mal, pero nosotros sabemos que tú has vencido a la maldad y creemos que nosotros debemos también
vencer con el bien el mal, por lo cual te pido que cada corazón aquí, en este lugar, nos inundemos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque así también nos exhortas que en lo que conste de nosotros estemos con todo el mundo, con todas las personas, en paz y en armonía. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén y amén.